La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha dado a conocer su pronóstico de crecimiento en la región, de crecimiento de la economía o de las economías de los países de la región de América Latina medida por el Producto Interno Bruto, y hace referencia a que la economía de la República Dominicana tendrá un crecimiento de 4.8% al cierre del año 2019. Ese crecimiento posiblemente sea un poquito mayor. Es posible que la economía dominicana termine con un crecimiento de entre 5 y 5.1%, ya que a el cierre de los primeros 10 meses de este año, la economía dominicana creció a un ritmo de 4.8% y creo que en noviembre el crecimiento fue de 5 algo por ciento, por lo tanto, puede que haya un crecimiento mayor. Aún así, tenemos una economía desacelerada. Cuando digo desacelerada es porque la economía el año pasado creció 7%. Este año está creciendo con una desaceleración causada por varios factores, entre ellos factores internos y factores externos. Y hago referencia a los factores internos porque no hay dudas. A veces la gente piensa que los gobernantes, todo lo que hacen, lo hacen de manera premeditada, planificada, y que actúan de manera, o sea, de forma fríamente calculada para obtener determinado objetivo, pero la realidad es que en ocasiones improvisan. Yo recuerdo que al doctor Balaguer le pasaba mucho y manejaba mucho, jugaba mucho con la opinión pública, porque Balaguer en ocasiones tomaba medidas que eran erróneas, y cuando cometía un error, él lo que hacía era que guardaba silencio y esperaba la reacción de la población. Y como todo el mundo entendía, aquí en la República Dominicana, los principales opositores del doctor Balaguer entendían que todo lo que Balaguer hacía, lo hacía previamente planificado. Pues entonces empezaban a hacer análisis sobre la razón por la cual Balaguer tomó tal o cual decisión, aun sea una decisión equivocada. Y entre esos análisis, Balaguer se daba cuenta de que aparecían gente que le prendían el bombillo, porque entonces se le daban ideas sobre cómo salir de determinadas situaciones donde él sabía que había metido la pata. No voy a decir que ese sea el caso de nuestro gobernante actual, el presidente Danilo Medina, pero sí tenemos que reconocer que entre una cosa y otra, y entre sus objetivos, sus deseos, los deseos del partido de gobierno, aquí se cometieron errores políticos en el transcurso del año, principalmente a mediados de este año. Y uno de esos errores políticos fue el de la intención de modificar la Constitución de la República en un momento inadecuado. Y digo un momento inadecuado porque yo particularmente siempre planteé, desde que llegué a este programa hace poco más de un año, que si en el Partido de la Liberación Dominicana existía la intención de promover una modificación de la Constitución de la República en procura de que Danilo Medina buscara un tercer periodo gubernamental, esa modificación constitucional había que hacerla antes de que concluyera el mes de marzo de este año, para dar tiempo a un proceso de recuperación. Lo que se hizo fue lo contrario, esperar al último momento para tratar de forzar una modificación constitucional que terminó convirtiéndose en una situación inmanejable, inaplicable, una situación imposible, que provocó incluso hasta la intervención del gobierno de los Estados Unidos, que fue lo que definitivamente le puso como se dice, la tapa al pomo. Se acabó ya esa intención de buscar una reforma de la Constitución. Pero en ese proceso de enfrentamiento interno del principal partido del partido de gobierno, pero al mismo tiempo del principal partido político de la República Dominicana, y de los dos principales dirigentes de ese partido, ambos presidentes de la República, entonces eso afectó el clima socioeconómico de la República Dominicana y provocó, por un lado, una desaceleración de la economía a causa de que muchos actores económicos decidieron pues posponer cualquier tipo de iniciativa tendente a aumentar sus inversiones o a ampliar sus negocios en la República Dominicana. Al mismo tiempo, eso provocó una situación de incertidumbre en algunos actores económicos que comenzaron a demandar en una cantidad mayor de lo normal dólares, es decir, moneda fuerte, para convertir su moneda nacional en moneda fuerte, y eso provocó un aumento de la tasa de cambio por encima de los niveles esperados. Tuvimos una devaluación este año que superó el 5%.
Y eso se combinó entonces con la situación externa causada por situaciones internas en el sector turístico que provocaron las críticas en medios de comunicación internacionales a la República Dominicana como destino turístico y nos afectó principalmente en cuanto a la llegada de turistas desde Estados Unidos, que es nuestro principal emisor de turistas. El 40% de los turistas que visitan la República Dominicana son turistas de Estados Unidos. Más del 55% de los turistas que visitan la República Dominicana son de América del Norte, cuando incluimos ahí a los canadienses. Y esa caída del sector turístico, principalmente a partir del mes de mayo, por eso hablé de mediados de este año, combinada con la situación de inestabilidad sociopolítica de la República Dominicana a causa de una pugna política interna en el partido de gobierno, pues afectaron la situación socioeconómica de la República Dominicana y provocó una desaceleración de nuestra economía. Una desaceleración de nuestra economía que no fue mayor, porque entonces nuestras autoridades monetarias comenzaron a tomar medidas inteligentes de política monetaria tendentes a garantizar un crecimiento de la economía con base en el incentivo del consumo interno. Por eso entonces el Banco Central decide colocar poquito más de 35,000 millones de pesos del encaje legal en el sector financiero para que el sector financiero comience a ofrecer financiamientos en condiciones blandas con tasa de interés de 9% máximo y de 6 años sin variación. Y al mismo tiempo dispuso reducciones en la tasa de interés de política monetaria con el interés de ¿qué? De abaratar el costo del dinero. Abaratar el costo del dinero y motivar a que entonces los consumidores demandaran mayor cantidad de financiamientos, tanto en el área agropecuaria como en el área de las micro y pequeñas empresas, en el área exportadora, en el área de turismo, en el área de construcción, en el área de comercio y sobre todo en el área de consumo. Y eso entonces motivó un mayor crecimiento de la economía. Si no, hubiéramos tenido tal vez un año con una economía de un 4% y cuidados y menos. Ahora, nuestra economía este año va a crecer un poquito por encima del 5% gracias a un incentivo del consumo interno, no a un aumento de la producción nacional. Y menciono esto porque el año que viene nosotros vamos a tener la característica de un estado donde habrá elecciones. A mediados de febrero, elecciones municipales. A mediados de mayo, elecciones presidenciales y congresuales. Y posiblemente a finales de junio, elecciones de segunda vuelta. Quiere decir entonces que va a haber un periodo en los primeros 6 meses de este año de intensa actividad política, lo cual va a provocar una dinamización de la economía en términos de un calentamiento de esa economía a propósito de un aumento del gasto público y del gasto privado en inversión en campaña que va entonces a dinamizar el consumo interno. Ahora, ese calentamiento de la economía también va a estar sustentado en ¿qué? En el consumo, no precisamente en la producción. Y luego de eso va a venir un periodo de abstinencia, si se quiere. Un periodo de ahorro interno. Un periodo de toma de decisiones tendentes a enfriar un poco ese calentamiento de la economía y, por supuesto, a tratar de evitar que la economía también se caiga en niveles no deseados. Pero lo digo porque no hay elementos que indiquen que la economía en la República Dominicana, iba a decir, cuando dije abstinencia, iba a decir austeridad. En la República Dominicana no hay indicadores económicos que nos permitan prever que la economía va a crecer el año que viene más de lo que creció este año. O que la producción interna va a aumentar el año que viene más de lo que ha aumentado este año. No creo que tengamos una situación de mejoría. Por lo tanto, tenemos que prepararnos para que el año que viene vivamos un proceso de crecimiento moderado de nuestra economía tal como lo hemos visto este año. Con un agravante. El agravante es que posiblemente a finales del año que viene, cuando se produzca el cambio de gobierno en agosto, va
a presentarse la necesidad de tomar medidas de austeridad y tomar medidas de recorte de gastos y tomar medidas de ajuste del gasto público en procura de ajustar nuestro nivel presupuestario, de reducir en la medida de lo posible el déficit y de reducir en la medida de lo posible el aumento del endeudamiento público, para entonces comenzar el año 2021 con una discusión seria en procura de establecer en la República Dominicana un pacto fiscal que nos permita revisar varios aspectos. Uno de ellos, el gasto público. Sincerizar el tamaño del Estado y sincerizar el gasto de nómina que tiene la República Dominicana en el gobierno y el gasto que tiene el gobierno también en materia de la operatividad institucional. Número 2, revisar las exenciones fiscales a los sectores productivos, a los sectores empresariales del país. Y digo revisar porque no es un asunto de eliminar ni de reducir, sino de revisar para ver a quiénes les estamos dando incentivos fiscales y cuál es el efecto de esos incentivos fiscales en el crecimiento de nuestra economía, para entonces ahorrar dinero por esa vía. Y número 3, entonces ver de qué forma se establecen algunas medidas impositivas que permitan un aumento de los ingresos del Estado. De esa forma, entonces puede producirse un proceso de reducción o de desaceleración del creciente y constante endeudamiento público que viene presentando el gobierno de la República Dominicana, tanto en la gestión de Danilo Medina como en la gestión de Leonel Fernández, como en la gestión de Hipólito Mejía, pero principalmente en la gestión de Danilo Medina. Porque no hay que negar que en los últimos 7 años es cuando mayor proporción de incrementos del endeudamiento público hemos tenido. Pero no hay forma de que llegue un nuevo gobierno y detenga ese endeudamiento público sin tomar medidas de corte fiscal. Hasta ahora lo que hemos tenido son medidas de corte monetario. Hemos tenido a una autoridad monetaria, a un banco central forzado en el proceso de toma de medidas económicas tendentes a garantizar la estabilidad macroeconómica sin la ayuda del Estado en cuanto a lo que tiene que ver con política fiscal, más que el esfuerzo que ha hecho la Dirección General de Impuestos Internos en luchar contra la evasión fiscal. Luchar contra la evasión fiscal, pero no en cuanto a el establecimiento de un pacto fiscal que permita revisar la calidad del gasto, que permita revisar la calidad de las exenciones fiscales y que permita también revisar la calidad de los impuestos que se cobran. Y ese va a ser un reto del próximo gobierno, un reto serio y un reto sobre el cual tenemos que poner a hablar a nuestros candidatos a partir de febrero, de mediados de febrero del próximo año. Digo a partir de mediados de febrero porque es cuando se terminarán las elecciones municipales y comenzará la campaña intensa presidencial. Nuestros candidatos presidenciales, principalmente Gonzalo Castillo y Luis Abinader, van a tener que hablar con este país sobre qué van a hacer con la política fiscal del Estado. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que se haga con la política fiscal del Estado, es que vamos a tener una detención del creciente endeudamiento público. Dependiendo de lo que se haga con la política fiscal del Estado, que vamos a tener la garantía de un crecimiento económico que nos permita entonces hacer las inversiones necesarias en el área social, en el área de la construcción de obras y otros segmentos. Dependiendo de las medidas que se tomen en materia fiscal, es que vamos a tener entonces un gobierno que podría garantizar la estabilidad macroeconómica y el crecimiento sostenido sin que se presente una crisis de alta dimensión que afecte este proceso que hemos tenido en la última década de reducción de la pobreza en más de 20 puntos porcentuales y que pudiera verse afectado seriamente si no hay un enfrentamiento también serio de la situación que vive el país en materia fiscal, que es lo de procurar la firma de un pacto fiscal que cuente con el consenso de todos los sectores de la vida nacional.